A principios del siglo XIII, un joven de profundo intelecto y fe ferviente se convirtió en uno de los líderes más grandes de la Orden Dominicana durante más de 800 años. La Orden Dominicana se ha mantenido como un faro de fe, aprendizaje y servicio. Fundada a principios del siglo XIII, esta orden religiosa ha dado forma profundamente a la Iglesia Católica y al mundo más allá, pero ¿quiénes eran los dominicos y qué hace que su legado sea tan perdurable? La historia comienza con Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español profundamente conmovido por la necesidad de combatir la herejía y difundir las verdaderas enseñanzas de la Iglesia. En 1216, estableció la Orden de Predicadores, ahora conocida como los dominicos, con una misión arraigada en la predicación, el estudio y la oración. A diferencia de otras comunidades monásticas, su lema Veritas o Verdad refleja su dedicación al conocimiento y la difusión del Evangelio a través de una rigurosa formación teológica y búsquedas intelectuales. Los dominicos han estado a la vanguardia de la filosofía y la educación cristianas durante siglos. Entre sus miembros más famosos, Santo Tomás de Aquino, Teológica se convirtió en textos fundamentales de la teología cristiana. Otros como San Alberto Magno avanzó en el pensamiento científico, mientras que Santa Catalina de Siena jugó un papel crucial en la reforma de la Iglesia. Hoy la Orden Dominicana continúa su misión en todo el mundo, dirigiendo universidades, predicando el Evangelio y sirviendo a los necesitados. Su compromiso con la verdad y la fe sigue siendo tan fuerte como siempre, demostrando que su legado no es solo historia, es una tradición viva. Verdaderos siglos de cambio. La Orden Dominicana se ha mantenido firme en su misión. Su búsqueda de la verdad, dedicación a la fe y compromiso con el servicio continúan inspirando. Si disfrutaste de este documental, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte para que no te pierdas el contenido del futuro. Bendecido Jordán de Sajonia y su legado, que dio forma al crecimiento y la influencia de los dominicos para las generaciones venideras. Nació alrededor de 1190 en Sajonia. Jordán se sintió atraído por el aprendizaje y prosiguió sus estudios en la prestigiosa Universidad de París. Fue allí donde conoció la recién fundada Orden de Predicadores establecida por Santo Dominique, inspirado por su celo y compromiso con el Evangelio. Jordán tomó la decisión que cambió su vida de unirse a los dominicos en 1220. Jordán demostró rápidamente ser un predicador y líder talentoso. Su elocuencia y carisma atrajeron a muchos al estilo de vida dominicano, incluido el renombrado filósofo y teólogo San Alberto Magno. Después del fallecimiento de Santo Domingo en 1221, Jordán fue elegido como su sucesor. Como maestro general, trabajó incansablemente para expandir la orden, fundando nuevas comunidades, reclutando vocaciones en toda Europa. La orden habló con pasión sobre la búsqueda de la santidad y la misión de predicar la verdad de Cristo. Su profunda sabiduría espiritual y estímulo nutrieron la fe de muchos. Jordán enfatizó la importancia de la humildad, la vida comunitaria y la devoción para estudiar, todo de los cuales se convirtieron en sellos distintivos de la espiritualidad dominicana. En 1237, mientras viajaba a Tierra Santa, la vida de Jordán tuvo un final trágico. El barco en el que estaba fue atrapado en una violenta tormenta y se ahogó en el mar. Aunque su viaje terrenal terminó, su legado perduró en la próspera orden que ayudó a construir. Bendiga a Jordán de Sajonia. Sigue siendo un modelo de liderazgo dinámico y fe inquebrantable. Su vida nos recuerda el poder de la predicación, la importancia de la comunidad y el llamado a difundir el Evangelio con sello. Que su ejemplo nos inspire a vivir con la misma dedicación a Cristo y su Iglesia. Gracias por ver. Si aprendió algo hoy, favor dar me gusta, compartir y suscribirse para no perder contenido en el futuro. Nos vemos en el próximo. Bendiga a Jordán de Sajonia. Ruega por nosotros. A lo largo de la historia ha habido figuras que transformaron culturas, dieron forma a los idiomas y difundieron la fe a través de las naciones. Su misión trajo alfabetización, unidad y la fe cristiana a los pueblos eslavos, recibiendo el título de patrones de Europa. Nacido en el siglo IX en Tesalónica, dos hermanos, Constantino, más tarde conocido como Cirilo, y Metodio, provenían de una familia bizantina bien educada.
Constantino sobresalió en teología, filosofía y lingüística, mientras que Metodio, después de servir como gobernador, más tarde se convirtió en monje. Sus vidas pronto darían un giro extraordinario. En 863 el príncipe Rastislav de la Gran Moravia buscó la ayuda del emperador bizantino Miguel III. Solicitó misioneros para enseñar el cristianismo en un idioma que la gente pudiera entender. El emperador envió a Cirilo y Metodio, quienes abrazaron la tarea con devoción. Uno de sus mayores logros fue la creación. Esto permitió la traducción de la Biblia y los textos litúrgicos al antiguo eslavo eclesiástico, haciendo del cristianismo la fe era accesible para el pueblo eslavo. Su misión no estuvo exenta de desafíos, mientras que el pueblo eslavo abrazó sus enseñanzas. La oposición vino del clero franco, que insistió en que el latín debía seguir siendo el único idioma de la Iglesia. A pesar de esto, Cirilo y Metodio persistieron. En 867. Ordenaron a Metodio como obispo, asegurando la continuación de su misión. Poco después de su éxito, Cirilo falleció en 869. Antes de su muerte, se convirtió en monje y confió la misión a su hermano Metodio. Metodio siguió enfrentando persecución, encarcelamiento y luchas políticas, pero su fe y dedicación nunca flaquearon. Su trabajo sentó las bases para la expansión del cristianismo en Europa del Este. El legado de Cirilo y Metodio sigue vivo. Sus esfuerzos dieron forma a la cultura eslava, la fe y la identidad. Reconocidos como patrones de Europa por el Papa Juan Pablo II. Siguen siendo símbolos de unidad y fe a través del lenguaje. Su historia es de devoción, sabiduría y poder de fe. Gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para que no te pierdas más historias inspiradoras como la de San Cirilo. Nos vemos en el próximo video. En el corazón del Imperio Romano, donde los caminos poderosos llevaron a los confines del mundo conocido, uno de los caminos más famosos, la Vía Apia, se convirtió en el testigo silencioso del coraje y la fe de innumerables marcadores cristianos. Entre ellos estaba el camino de San Zenón. Era un soldado romano que servía bajo el emperador Diocleciano a fines del siglo III. El imperio estaba en el apogeo de su poder, pero debajo de su grandeza, la tensión hierve a fuego lento entre las tradiciones paganas y la creciente fe cristiana en medio de este conflicto. Zenón encontró la luz de la verdad y se convirtió al cristianismo. Negándose a renunciar a su fe, fue arrestado y llevado ante las autoridades, interrogado y torturado. Zenón se mantuvo firme, declarando que su verdadera lealtad no pertenecía al emperador sino al Rey del Cielo. Su coraje inspiró a otros, pero también selló su destino. Condenado a muerte, Zenón fue guiado por la Vía Apia, el mismo camino por donde una vez caminó el apóstol Pedro. Aquí, en este antiguo camino, recibió la corona de martirio, su último aliento, un testimonio de su fe inquebrantable. Hoy el legado de San Zenón sigue vivo, recordándonos que la fe es un viaje de coraje y sacrificio. Su nombre es honrado entre los santos, su historia para siempre e impresa en las piedras de la historia. Que la vida de San Zenón nos inspire a caminar por el camino de la fe con la misma audacia y devoción. Su testimonio sigue siendo la luz guía en el camino a la eternidad. Disfrute y suscríbase a nuestro canal, Leyendas de Santos. Nos vemos en la próxima. En los primeros días del cristianismo, cuando Roma gobernaba con puño de hierro y la fe era probada por el fuego, dos hermanos se mantuvieron firmes en su creencia. Esta es la historia de los santos y Jovita, nobles mártires de Cristo. Faustinés y Jovita eran hermanos, nacidos en una familia noble en Bresa, Italia, a finales del primer siglo o principios del segundo. Desde muy jóvenes se dedicaron a predicar el Evangelio a pesar de la creciente persecución de los cristianos. Como fervientes evangelistas viajaron por toda su ciudad, proclamando sin miedo el mensaje de Cristo. Su fe y coraje atrajeron a muchos seguidores, pero también la atenta mirada de las autoridades romanas. Durante el reinado del emperador Adriano, su predicación fue considerada una amenaza para el imperio. Fueron arrestados y se les ordenó renunciar a su fe, pero ni las amenazas ni la tortura pudieron quebrantar su devoción. Su fe inquebrantable enfureció a los oficiales romanos. Fueron sometidos a crueles torturas, paliza, hambre e incluso ser arrojados a bestias salvajes.
pero milagrosamente sobrevivieron a cada prueba fortalecidos por el poder de Dios. A pesar de sus sufrimientos continúan proclamando el Evangelio hasta que finalmente fueron decapitados por su fe alrededor del año 128 DC. Su sacrificio se convirtió en una inspiración para innumerables cristianos a lo largo de la historia. Los santos y jovitas son venerados como santos patronos de Rusia. Su legado nos recuerda el poder de la fe y el coraje frente a la persecución, que su historia nos inspire a mantenernos firmes en nuestras creencias, sin importar las pruebas que enfrentemos. Gracias por ver. Si les gustó, favor de dar like, compartir y suscribirse para más historias inspiradoras de fe. En los primeros días del cristianismo, muchas vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Entre ellos había un hombre llamado Onesimus, un esclavo fugitivo cuyo viaje lo llevó de la esclavitud a la libertad, de pecador a santo. Esta es su historia. Era un esclavo en la casa de Filemón, un cristiano rico de Colosos. Sin embargo, por razones posiblemente haber robado algo antes de escapar, su huida lo llevó a la bulliciosa ciudad de Roma, donde conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre. San Pablo. Mientras estaba en Roma, Onesimus cayó bajo la influencia de San Pablo, quien fue encarcelado por predicar el Evangelio. Pablo compartió el mensaje de Cristo con él y su corazón se transformó. Abrazó el cristianismo y se convirtió en un discípulo devoto de Pablo, a pesar de que la mujer no le gustara como esclava, sino como un hermano en Cristo. Esta carta, conocida hoy como la Epístola a Filemón, es uno de los libros más cortos, pero más poderosos del Nuevo Testamento. Con coraje y fe, regresó a su amo. Moviéndose por las palabras de Pablo, según los primeros tradicionalistas cristianos, no se detuvo allí, creció en la fe y el liderazgo y finalmente se convirtió en obispo. Algunos dicen que en Efeso, su historia es un testimonio del poder transformador de Dios. Su viaje de fugitivo a líder fiel continúa inspirando a los creyentes de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, compartir y comentar sobre tu santo favorito. Hasta la próxima. En los anales de la historia cristiana, pocas historias brillan tan intensamente como la de Santa Juliana, una noble virgen y valiente mártir de Nicomedia. Una ciudad en lo que ahora es Turquía moderna, criada con privilegios, fue admirada por su belleza e intelecto, pero el corazón de Juliana no estaba puesto en las riquezas mundanas sino en un tesoro mayor. El amor de Cristo. A pesar de la devoción de su padre a los romanos, abrazó en secreto el cristianismo. Cuando alcanzó la mayoría de edad, su padre hizo arreglos para que se casara con un senador romano llamado Evalacios. Un hombre poderoso que era profundamente leal al emperador y hostil a los cristianos. Sin embargo, Juliana rechazó el matrimonio y trató de quebrar su espíritu. Fue encarcelada, pero en lugar de desesperarse, abrazó el cristianismo como un camino hacia una mayor unión con Cristo. Mientras estaba en prisión, Juliana soportó tormentos crueles, pero su fe permaneció inquebrantable. Según la leyenda, incluso venció al mismo diablo, que se le apareció tratando de persuadirla de que renunciara a su fe. Reconociendo el engaño, lo reprendió, demostrando su fuerza espiritual y negándose a renunciar a Cristo. Juliana fue condenada a muerte, afrontó su martirio con valentía sabiendo que su sufrimiento la llevaría a la gloria eterna. El día de su ejecución fue decapitada, sellando su fe con su propia sangre. El sacrificio de Juliana no fue en vano, su memoria vivió inspirando a innumerables cristianos a través de los siglos, y su festividad se celebra el 16 de febrero, en Campania y más allá se construyeron iglesias en su honor y su historia continúa inspirando a los fieles. Santa Juliana de Nicomedia sigue siendo un faro de fe, recordándonos que la verdadera fuerza radica en la devoción inquebrantable a Dios. Que su coraje nos inspire a mantenernos firmes en nuestras creencias sin importar las pruebas que enfrentemos. Gracias por acompañarnos en este inspirador viaje a través de las vidas de estos notables santos.
Si disfrutaste las historias, dale me gusta, comparte y suscríbete a Leyendas de Santos para que nunca te pierdas historias de fe y asombro. Mantente bendecido.